Hoy anuncio a la opinión pública y transmito que después de muchos meses de investigación hemos capturado al responsable que ha dejado a todo el país conmocionado. Es el padre que provocó que su hija se fuera para siempre. Estamos interrogando y tomando declaraciones. Hoy os traigo el horroroso caso del nacionalmente famoso caso Poppy Worthington. Barrow-in-Furness, un pueblo costero en Cumbria, al norte de Inglaterra, alguna vez tuvo mucho movimiento gracias a los astilleros y al acero, pero para los primeros años de la década del 2010, su prosperidad ya había quedado atrás. Filas de casas antiguas de ladrillo rojo permanecían en silencio sobre calles angostas. Talleres industriales abandonados se oxidaban con el tiempo, y los vientos fríos del mar soplaban con ese olor salado que arrastraba un ambiente apagado, propio de un lugar que creció y luego se detuvo, en apariencia. Barrow lucía tranquilo, un sitio donde los niños todavía podían jugar en patios pequeños y los vecinos se saludaban con un simple gesto. Pero detrás de esas paredes de ladrillo había historias que pocos notaban. Y dentro de una casa modesta, de 3 habitaciones, una situación trágica se estaba formando en silencio. El 20 de octubre del 2011 nació Poppy Worthington, la más pequeña de una familia numerosa, donde la vida siempre era apretada e inestable. En esa casa de 3 cuartos rentada a la hermana de su papá, llegaron a vivir hasta 8 personas. 6 niños compartiendo un espacio reducido, montones de cosas por todos lados y un ruido constante que ya formaba parte de la rutina. La identidad de su mamá siempre se ha mantenido en confidencialidad, con órdenes del tribunal que impiden hacer público su nombre para protegerla a ella y a los demás niños. Esta mamá cargaba con un pasado lleno de dificultades, habiendo crecido en un hogar marcado por la inestabilidad, donde los niños a menudo carecían de atención constante y cuidados confiables. Recuerdos tempranos que dejaron efectos emocionales duraderos. Informes oficiales de la policía y de servicios sociales la describieron como una persona que había vivido un impacto psicológico prolongado desde la infancia, algo que más tarde influiría en su capacidad como madre. Sus luchas emocionales a menudo le dificultaban mantener estabilidad para sus hijos. Aunque los quería, no siempre podía crear ese ambiente seguro y cálido que todo niño necesita. Y ese vacío contribuyó a que Poppy, a pesar de ser una niña inocente, creciera en un hogar donde los riesgos siempre estaban presentes. El papá de Poppy, Paul Worthington, era considerablemente mayor que su mamá, y al momento en que Poppy dejó este mundo él tenía 48 años y trabajaba en un supermercado local. Los registros muestran que Paul había tenido contacto previo con los servicios sociales años atrás, pero su caso se cerró en el 2003 y las autoridades dejaron de supervisarlo. Paul también había tenido una relación con una mujer sobre la que más tarde las autoridades expresaron preocupación, pues creían que podía haber ejercido una influencia poco favorable sobre la mamá de Poppy. Pero esa información nunca fue analizada a fondo antes de que ocurriera la situación trágica. Un descuido importante, porque pudo haber revelado señales tempranas. Poppy era la 6ª hija en esa familia tan llena, pues su mamá tenía 3 niñas de relaciones anteriores. Con Paul tuvo un hijo, y luego a los gemelos, Poppy y su hermano. La pequeña casa de 3 cuartos tenía que acomodar a 8 personas, lo que hacía que todo fuera apretado e inestable. En ese entorno fue donde Poppy creció,
una niña inocente y llena de vida, viviendo entre muchas incertidumbres dentro de una familia complicada. La relación entre los papás de Poppy siempre fue turbulenta, con Paul saliendo de la casa por semanas y luego regresando, dejando a los niños en un estado constante de inestabilidad, sin saber nunca qué traería el día siguiente. Los trabajadores sociales ya estaban al tanto de las dificultades dentro de la familia de la mamá de Poppy, incluso antes de que la niña naciera. Pero para el 2007 la supervisión se detuvo, y después nadie volvió a revisar las condiciones en las que vivían los niños pequeños en ese hogar. Esto era profundamente preocupante porque las señales de alerta eran claras. Una casa apretada y sobreocupada. Una mamá enfrentando retos emocionales importantes. Y un papá cuyo comportamiento era constantemente inestable y marcado por ausencias inexplicables. Aún así, todos estos detalles fueron pasados por alto, dejando que 6 niños crecieran en un ambiente sin estructura ni protección. La familia Worthington vivía en una pequeña casa de 3 cuartos rentada a la hermana de Paul, Tracy, con 8 personas acomodadas en solo 3 habitaciones y un solo baño. En la planta baja estaban la sala y la cocina, donde la mamá a veces tenía que dormir en el sillón porque su cuarto estaba demasiado reducido. En la planta alta había 3 cuartos pequeños, uno para los papás con 2 cunas colocadas muy juntas para los niños más pequeños, otro donde Poppy dormía en una cuna y a veces compartía espacio con una de sus hermanas mayores, y el cuarto restante dividido entre los otros niños. La casa siempre tenía ruido, no solo por los llantos y sonidos de juego de 6 niños pequeños, sino también por las visitas frecuentes que entraban y salían. Sin embargo, de manera extraña, los vecinos después dijeron que casi ni sabían que ahí vivía una familia, y con su exterior un poco desgastado. Ventanas silenciosas y el pasto crecido. Muchos asumían que la casa estaba vacía, mientras algunos incluso comentaban en voz baja que ahí se utilizaba para cosas poco claras. A pesar de crecer en una casa apretada y caótica, Poppy Worthington destacaba como un pequeño rayo de luz. Su mamá dijo alguna vez que Poppy era una niña llena de energía, muy sociable y que amaba llamar la atención, siendo casi siempre la primera en despertar cada mañana y levantar a toda la familia con su inocencia y sus risas. En comparación con su hermano gemelo, Poppy era más fuerte y se desarrolló más rápido. Nació sin complicaciones y alcanzó un gran logro a finales del 2012, cuando comenzó a caminar, algo que cualquier mamá o papá espera con ilusión. Durante su corta vida, Poppy solo se enfermó unas cuantas veces, incluyendo una noche en el hospital en febrero del 2012 por bronquitis, seguida después por un episodio de conjuntivitis y varias ocasiones con vómito, diarrea y un salpullido que la familia creía que podía ser varicela. Pero aún así se mantenía como una niña sana, llena de energía y vida. Para diciembre del 2012, la familia ya había empezado a hacer planes para mudarse a otro lugar, con la esperanza de comenzar de nuevo. El 11 de diciembre del 2012, el día parecía normal. Poppy tenía un resfriado ligero, pero por lo demás se veía bien, aunque a lo largo del día empezaron a aparecer señales inusuales. Durante la comida, de pronto comenzó a llorar con mucha intensidad en su silla alta, arqueando su cuerpo como si estuviera sintiendo una molestia fuerte. Y su mamá, sorprendida, la cargó, le frotó el estómago y asumió que solo se trataba de un malestar pasajero.
Pero minutos después, Poppy tuvo un episodio severo de diarrea, que la mamá describió como de un color rojizo, parecido al ladrillo. Esa tarde, entre las 7 y las 7:30, la mamá de Poppy la acostó en la cuna para dormir, y 1 hora después, los 6 niños de la casa ya estaban dormidos mientras ella se quedó abajo viendo la televisión, tratando de disfrutar un raro momento de silencio. Alrededor de las 9 de la noche, Paul Worthington subió con su computadora portátil y, según él, pasó ese tiempo revisando resultados de apuestas y navegando por contenido inapropiado para adultos antes de quedarse dormido en el cuarto. Aproximadamente a las 2 de la mañana del 12 de diciembre del 2012, cuando la mamá subió para recoger la computadora, los hechos se vuelven confusos por los relatos contradictorios. Según Paul Worthington, escuchó a Poppy llorando con fuerza desde su cuarto y, cuando entró, vio que arqueaba su cuerpo y lloraba intensamente como si tuviera un gran malestar. Paul dijo que la llevó a su cama, esperando que la cercanía la ayudara a tranquilizarse. Pero momentos después notó un olor inusual. Afirmó que recostó a Poppy en la cama y bajó por un pañal limpio, y cuando regresó, aseguró que ella estaba acostada como si estuviera dormida. Sin embargo, unos minutos después, cuando le tocó la mano, Paul se dio cuenta que estaba flojito y no reaccionaba. En pánico, bajó corriendo con Poppy en brazos y le gritó a la mamá: «¡Llama a una ambulancia ya!». Y la mamá marcó de inmediato a los servicios de emergencia mientras Poppy seguía sin responder en los brazos de Paul. Cuando Paul bajó corriendo con Poppy, apretada entre sus brazos, hubo un detalle que después dejó inquietos a todos. Ya no llevaba puesta la parte inferior de su pijama, algo sumamente inusual y que en ese momento no se investigó de manera adecuada. En medio del pánico, la mamá tomó el teléfono con las manos temblorosas exactamente a las 5:56 de la mañana. Llamó al número de emergencia 999. Menos de 10 minutos después, a las 6:05, la ambulancia llegó a la pequeña casa en Barrow. Cuando los paramédicos entraron, documentaron que Poppy estaba en un estado de debilitamiento severo, con la niña, de poco más de 1 año, recostada en los brazos de su papá, la piel pálida, el cuerpecito sin fuerza y una respiración extremadamente tenue. Describieron su condición como profundamente preocupante desde el primer instante. El equipo médico comenzó de inmediato las maniobras de emergencia, revisando su vía respiratoria, su ritmo cardíaco y aplicando medidas de apoyo para intentar reanimarla. El ambiente dentro de la casa se volvió pesado. Cada compresión torácica y cada respiración asistida convirtiéndose en una carrera contra el tiempo. Pero, mientras trabajaban, los paramédicos también notaron varios detalles inusuales. Señales Poppy difíciles de explicar y distintas a lo que normalmente encuentran en casos de emergencia. Uno de ellos incluso admitió: «Nunca hemos visto un caso así». Y en ese momento, 2 emociones además avanzaron al mismo tiempo: la desesperación por una vida frágil que respondía cada vez menos, y una preocupación creciente de que esto no era simplemente un episodio médico común. Espera, quiero hacer una pausa aquí, porque lo que viene no solo es profundamente inquietante, sino tan fuerte que incluso dejó en silencio a investigadores con mucha experiencia, personas que han visto incontables tragedias. Este es el momento en un true crime documentary como este en el que tu atención realmente importa.
Tómate unos segundos e imagina esto. Una vida pequeñita, de poco más de 1 año. Una niña que debería estar aprendiendo a caminar y balbuceando para su mamá, convirtiéndose de pronto en el centro de uno de los misterios más desgarradores de Inglaterra. Por eso historias como esta no se tratan solo de volver a contar lo que pasó, sino de enfrentar la pregunta de si la justicia realmente existió. Si tuvieras que elegir solo una palabra para describir lo que sientes en este momento, ¿cuál sería? ¿Dolor, incredulidad o un silencio tan pesado que te deja sin palabras? Los médicos lucharon durante 57 minutos para salvar a Poppy, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Y a las 7:07 de la mañana se confirmó que había fallecido. Al revisar su pequeño cuerpo, el personal médico notó varios signos inusuales, incluyendo una marca rojiza extraña en su cuerpo. Una imagen que de inmediato les hizo sospechar que algo no estaba bien. Uno de los médicos que participó en su atención de emergencia, un hombre con muchos años de experiencia, contó después que las señales inusuales en Poppy no se parecían a nada que él hubiera visto antes. Una afirmación que, viniendo de un profesional tan experimentado, mostraba lo seria y misteriosa que era la situación. Sin embargo, en lugar de investigar todo minuciosamente desde el inicio, errores críticos por parte de la policía enviaron el caso por un camino defectuoso, creando una cadena de fallas que afectaría la búsqueda de justicia para Poppy. Increíblemente, Paul Worthington fue permitido usar el baño solo justo después de la tragedia, un lugar donde pudo haber eliminado evidencia importante. Las muestras de su cuerpo no se recolectaron de inmediato, sino hasta esa misma noche. Aún más preocupante, la escena que debió haber sido protegida con extremo cuidado quedó casi sin resguardo, con guantes médicos usados, la sábana de la camilla de la ambulancia, la ropa de Poppy e incluso su último pañal fuera de lugar o tirados como si no tuvieran valor para la investigación. Incluso la computadora portátil de Paul, el dispositivo que supuestamente usó la noche del incidente, desapareció sin explicación. Y la policía simplemente anotó su versión de que la había vendido a un amigo, y nunca fue recuperada. Lo que empeoró la situación fue que una de las piezas más cruciales de evidencia fue desechada dentro de la misma casa. Tracy Worthington, la tía de Poppy, vio el último pañal de la niña tirado en el piso cerca de la chimenea y, debido al mal olor, lo arrojó a la basura. Una decisión que todos entenderían después como algo que pudo haber destruido la clave para descubrir la verdad. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Y el único objeto que pudo haber revelado lo que realmente le ocurrió a Poppy se perdió para siempre. Esos errores no fueron simples descuidos, sino puertas hacia la verdad que se cerraron desde el primer momento. Cada evidencia descartada y cada detalle ignorado significaban otra oportunidad menos para lograr justicia para Poppy. Y mientras esa verdad tan frágil se alejaba, la única esperanza que quedaba estaba en la sala forense, donde los médicos tendrían que intentar leer la historia desde su pequeño cuerpo. El mismo día en que Poppy falleció, durante una reunión de emergencia, un pediatra hizo una conclusión apresurada afirmando que solo tenía estreñimiento crónico, una explicación utilizada para justificar los signos inusuales que encontraron en ella. Una evaluación equivocada que desvió la investigación desde su primer paso. No fue sino hasta el 14 de diciembre Poppy fue trasladado al Royal Manchester Children's Hospital
para un examen más completo, donde una radiografía reveló un detalle crucial. En una de sus piernas había 2 indicadores de impacto relacionado con el hueso, algo que ninguno de los papás conocía ni podía explicar. 5 días después, entregado a 2 patólogas, la doctora Alison Armour y la doctora Stephanie Betty, para un análisis a profundidad. Al examinarla de cerca, la doctora Armour encontró áreas de cambio de color y ligeras irregularidades en el tejido suave del cuerpo de la niña, señales que sugerían que Poppy pudo haber estado expuesta a una fuerza externa inapropiada. Además, también registró signos leves de afectación interna en la zona del pecho y la garganta. Estos hallazgos fueron tan preocupantes que incluso una experta con tanta experiencia como la doctora Armour quedó momentáneamente impactada. Y de inmediato llamó a la investigadora Amanda Sadler para informar que Poppy podría haber experimentado un acto indebido. It's unlikely the truth about the death of Poppy Worthington will ever be uncovered. And as a damning report lays bare today, the reason for that is a catalogue of failure by Cumbria Police. The investigator's opinion was that the investigation carried out by the police was effectively not fit for purpose, that it was unstructured, and that it didn't follow what would have been reasonable lines of inquiry. The IPCC says the inquiry was inadequate from day one. Evidence from the scene was not preserved. Most crucially, the nappy Poppy had been wearing was binned. The senior detective dismissed the suspicions of 2 doctors in favour of the view of a third, and then put the investigation on hold to wait until the post-mortem result. That led to a 7-month delay before a criminal investigation began. The investigation went into suspended animation for a period of 7 months. That was wholly unacceptable. The job of the police is to timely and effectively collect the evidence and to see where the evidence takes us. 8 months after Poppy's death, her father, Paul Worthington, was arrested on suspicion of sexually assaulting her. But the Crown Prosecution Service has since concluded there's insufficient evidence to charge him. The detective inspector who initially led the investigation, Amanda Sadler, was demoted. She has since left the force. The detective superintendent in overall charge, Mike Forrester, was also investigated for gross misconduct, but retired before that inquiry came to a conclusion. In order to be accountable, allegations that are made need to be put to you. You need to be able to answer them, and then a decision needs to be made. That hasn't happened in that case of Forrester. Cumbria Police admits its failings and has invested in better training for its officers. A second inquest into Poppy's death is due to start in May, offering one last chance to get to the truth. But past mistakes by the police have made the prospect of that very slim. Todos esos errores, desde ignorar evidencia hasta no llamar a los expertos adecuados y retrasar la protección de los demás niños, dejaron un vacío serio en la búsqueda de justicia. La confianza de la comunidad quedó quebrantada. La familia de Poppy estaba consumida por el dolor, y la sociedad se quedó con una pregunta muy dura. ¿Cuántas piezas de evidencia y cuántas vidas de niños deben perderse antes de que el sistema finalmente despierte? En ese ambiente tan pesado y profundamente inquietante. El 28 de marzo del 2014, la High Court en Londres abrió oficialmente una audiencia de 2 semanas. Dentro de esa sala solemne, el juez Peter Jackson presentó una conclusión impactante. Poppy Worthington no falleció por una enfermedad ni por un accidente, sino debido a una forma de impacto externo severo causado por su propio papá. Este fallo no solo reveló una verdad desgarradora, sino que también se convirtió en una advertencia para todo el sistema. El juez Jackson
criticó duramente a la policía por su falta de cuidado, la indiferencia de los servicios sociales y las fallas significativas en toda la investigación. Como resultado, varios oficiales involucrados fueron retirados de sus cargos, y la Independent Police Complaints Commission se vio obligada a iniciar su propia investigación por separado. Sin embargo, toda esperanza de una investigación transparente se desvaneció rápidamente. El 21 de octubre se abrió una investigación oficial, pero duró solo 7 minutos, y en ese breve lapso no se reveló ni un solo detalle sobre la causa del fallecimiento de Poppy. El punto más alto de la decepción llegó el 16 de enero del 2015, cuando la Crown Prosecution Service anunció que no tenían evidencia suficiente para avanzar con una responsabilidad penal, lo que significaba que Paul Worthington, el hombre que el Tribunal de Familia había identificado como responsable del impacto severo que llevó a la muerte de su hija, permanecía en libertad dentro de la comunidad. Una revisión posterior, en noviembre de ese mismo año, confirmó nuevamente las conclusiones del juez Peter Jackson. Poppy había dejado este mundo como resultado de una forma de impacto externo severo, y aún con la verdad repetida. Paul Worthington nunca fue responsabilizado legalmente. Afuera del tribunal, estallaron opiniones contradictorias, y una persona que conocía a Paul expresó su frustración diciendo: «Él vivió conmigo 2 años y cuidó a mis hijos. Si creyera que es alguien que podría lastimar a niños pequeños, jamás habría entrado a mi casa. Yo tengo 2 hijas. Y créeme, él no es ese tipo de persona. Sus amigos todavía lo apoyan. Y esa es la única razón por la que confío en él». Esas palabras en su defensa solo profundizaron la división dentro de la comunidad. Algunos confiaban en las conclusiones legales, mientras otros estaban convencidos de que Paul era el blanco de señalamientos que no podían verificarse por completo. No dejaría que les pasara nada a mis hijos. Dijo, si nos reunimos dentro de 2 años y hablamos con mis hijos, ¿crees que seguirá aquí? Me aseguraré de que todo esté bajo control. Tengo 2 hijas y puedes estar segura de que no puede tener un impacto negativo. Continuó describiendo el proceso. Todos estuvieron en segundo plano solo unos minutos, así que no se incluyó a nadie más. ¿Has hablado con tu hermano, Paul? Sí, su reacción fue muy afectada. Aún no ha salido y enfrenta serios problemas legales relacionados con el incidente. Señaló las limitaciones de la investigación. Muchas pruebas importantes no se conservaron por completo, lo que dificulta la verificación de la información. No había rastro de nada en los objetos que se suponía que eran pruebas. Los recogí, los tiré a la basura y luego los denuncié a la policía. Así que lo que se dijo en el informe es completamente inexacto. Cuando se le preguntó sobre su reacción a la investigación, respondió con franqueza: de principio a fin, este ha sido un asunto de varios años y puede considerarse un fallo del sistema. Esto es lo que vimos y respondimos con la mayor honestidad posible. Enfatizó que la información divulgada no reflejaba completamente la situación y que muchos detalles importantes no se hicieron públicos. Según la opinión profesional, se consideró que las acusaciones graves se habían investigado a fondo, pero no había evidencia directa que confirmara el comportamiento. No me importa lo que diga o piense la doctora Ahmed. Sabemos lo contrario. Ella no. Hasta que tu hermano, que estuvo involucrado antes, siempre supo si se trataba de un comportamiento inapropiado o no. ¿Crees que culpo a Walk? No, porque yo misma no lo aprecio. ¿De verdad lo crees? ¿De verdad crees que lo apoyaría si pensara que es un peligro potencial? ¿Sigue siendo un peligro potencial en las calles? ¿Hablas con tanta indiferencia? ¡Qué lástima! Kelly Grief,
Una trabajadora de salud que estuvo presente en el hospital esa mañana documentó las primeras explicaciones dadas por los papás de Poppy. Paul afirmó que, a mitad de la noche, escuchó a su hija llorando y la llevó a su cama para tranquilizarla, y mientras intentaba consolarla, notó un olor inusual, por lo que bajó a buscar un pañal limpio. Cuando regresó, dijo que ella parecía estar dormida, pero solo unos minutos después, cuando tocó su brazo, se dio cuenta de que su cuerpecito se había quedado sin fuerza y ya no reaccionaba con claridad. La mamá, sin embargo, contó algo distinto. Dijo que todos los niños de la casa habían estado enfermos y que Poppy parecía necesitar ir al baño. Y según ella, simplemente revisó el pañal para ver si estaba lleno. Estos detalles, que parecían pequeños, mostraron contradicciones entre sus versiones desde el primer momento, y esa falta de coherencia despertó más adelante preocupaciones importantes entre los investigadores. Un detalle que hizo el caso aún más complicado fueron las contradicciones importantes en los relatos. Tracy Worthington, la tía de Poppy, recordó que cuando ella llegó a la casa después de que Poppy había sido llevada al hospital, la mamá le contó una historia completamente diferente, diciendo que Paul no había bajado por un pañal, como él le dijo al personal médico, sino para buscar un biberón para Poppy. Según ella, él regresó al cuarto, recostó a la niña y le frotó la espalda para ayudarla a dormir. Estas piezas que no coincidían formaban un panorama lleno de vacíos. 3 versiones, 3 detalles distintos, todos alrededor del mismo momento crucial. Y esa inconsistencia generó aún más preguntas para los investigadores. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en ese cuarto pequeño durante la última noche de Poppy? A pesar de 5 investigaciones oficiales, la justicia para Poppy nunca llegó, con fallas legales, evidencia clave perdida o ya no conservada, y retrasos prolongados que aseguraron que la persona responsable nunca se presentara ante un tribunal. El 19 de febrero del 2013, Poppy fue despedida en una pequeña tumba sin marca, cubierta únicamente con juguetes y flores que dejaron quienes la lamentaban. Una imagen que se convirtió en símbolo del silencio del sistema. Mientras tanto, Paul Worthington, el punto central de todas las sospechas, prácticamente desapareció de la vista pública, viviendo lejos de la atención en medio de fuertes críticas, pero sin haber enfrentado jamás un juicio. La partida de Poppy dejó de ser algo que solo afectaba a una familia en Cumbria y se convirtió en una tragedia que conmovió toda Inglaterra. La gente comenzó a preguntar cómo era posible que una niña de poco más de un año dejara este mundo en circunstancias tan sospechosas sin que una sola persona fuera procesada. La frustración se extendió por la comunidad, y organizaciones dedicadas a la protección infantil exigieron reformas en todo el sistema. Muchos vecinos llevaron flores, peluches y velas para colocarlos cerca de la pequeña tumba sin marca de Poppy, convirtiéndola en un memorial profundamente emotivo. En la prensa, expertos legales debatían constantemente la cadena de fallas cometidas por la policía y los servicios sociales, mientras que la opinión pública describía el caso como uno de los fallos de justicia más graves en el Reino Unido en décadas. Y en la memoria de muchos, la imagen de una tumba cubierta de juguetes infantiles pero sin nombre sigue siendo un recordatorio doloroso de que la justicia no llegó a tiempo para Poppy Worthington. La muerte de Poppy Worthington es verdaderamente triste y perturbadora, y estoy seguro de que, como todos los miembros de la Cámara, las noticias publicadas en la prensa me han resultado extremadamente difíciles y emotivas. Sin embargo,
La Cámara comprenderá que no puedo comentar el caso en detalle. El juez de este caso dictó su fallo ayer en el Tribunal de Familia, pero cualquier debate posterior podría afectar la segunda investigación sobre la muerte de Poppy, que se celebrará a finales de este año. La Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, IPPCC, ha examinado todas las denuncias sobre deficiencias y omisiones en la investigación original sobre su muerte en 2012. El informe de la IPCC está completo, pero no puede publicarse para evitar que afecte a la segunda investigación. Informes posteriores señalaron que Paul Worthington desapareció de la vista pública, viviendo bajo otro nombre sin que nadie supiera a dónde había ido. 6 años después de la partida de Poppy, en el 2018, ocurrió un hecho que despertó una enorme indignación pública. Encontraron una tarjeta de cumpleaños sobre su pequeña tumba sin marca con el mensaje: «Siempre estás en los pensamientos de tu papá. Que tengas un cumpleaños hermoso jugando con los niños y niñas especiales allá arriba, papá». Esas palabras, escritas por el mismo hombre a quien el tribunal había identificado como directamente relacionado con el impacto severo que llevó tu hija, no trajeron consuelo. Al contrario, profundizaron el dolor y la frustración, convirtiéndose para el público en el símbolo de una contradicción dolorosa. Un padre señalado como responsable de un daño grave hacia su hija seguía libre en la sociedad, mientras que la justicia para Poppy Worthington nunca llegó. Poppy debería haber vivido, sonreír, aprender a caminar, crecer como cualquier otra niña, pero en lugar de una infancia completa, se convirtió en un símbolo de lo que el sistema no logró proteger. Su partida no solo fue el dolor de una familia, sino una advertencia para toda la sociedad. La lección es clara: cada señal pequeña, cada indicio inusual relacionado con un niño debe ser escuchado y atendido de inmediato, porque un reporte ignorado, una evidencia perdida o una decisión retrasada pueden marcar la línea entre seguridad y peligro. Y si cada uno de nosotros alza la voz, si el sistema responde a tiempo, tal vez ningún otro niño como Poppy Worthington tenga que dejar este mundo en silencio. La historia de Poppy Worthington no es solo la tragedia de una niña de poco más de un año, sino también un recordatorio doloroso del alarmante colapso de todo un sistema. Se realizaron 5 investigaciones y un sinnúmero de informes. Y aún así, al final, nadie fue responsabilizado. La escena no fue protegida, evidencia crucial desapareció. Las muestras se recolectaron demasiado tarde y una cadena de decisiones equivocadas, desde la policía hasta los servicios sociales, borró la única oportunidad de que se hiciera justicia. El papá, el hombre que el Tribunal de Familia determinó que estaba directamente relacionado con el impacto severo que llevó a la partida de Poppy, permaneció libre en la sociedad, viviendo bajo otro nombre. Mientras tanto, la tumba sin marca de Poppy, cubierta con flores y juguetes, se convirtió en un símbolo de una infancia interrumpida y de una justicia que nunca llegó. Este True Crime Documentary nos recuerda que, a veces, la tragedia no proviene solo de la persona que se cree que causó un daño grave, sino también de la indiferencia y la falta de cuidado de quienes se suponía que debían proteger a la víctima. Y si el sistema continúa guardando silencio, ¿cuántos niños más enfrentarán pérdidas como las que sufrió Poppy Worthington? Gracias por acompañarnos hasta el final de la historia de Poppy Worthington, una historia que nos ayudó a entender más profundamente el significado del amor, la pérdida y la compasión, tu interés,
Tu disposición para compartir y tu empatía son lo que garantiza que víctimas como ella nunca sean olvidadas y que tragedias como esta no vuelvan a repetirse. Por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para seguir con nosotros en los próximos episodios de True Crime Documentary, donde cada historia se convierte en una voz por la justicia para los niños, por su protección y por un mundo donde cada niño y cada niña esté seguro, sea amado y sea escuchado.